Déjenme entonces comenzar con esta presentación, pero antes de poder hablar de la norma ISO 21001, como bien ustedes vieron en el título, que es una norma que está relacionada en la gestión de la calidad en organizaciones educativas, veamos de alguna manera los dos términos importantes sobre los cuales vamos a hablar de esta norma y cuáles son los desafíos para poder aplicarla en las instituciones educativas. Entonces, comencemos primero con la parte de la educación, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la educación como tal, definida por UNESCO o nombrada por UNESCO, fíjense, es un derecho humano para todos, ¿no? A lo largo de toda la vida, y el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. Justamente es parte de lo que esta norma de alguna manera trata de poner o enfatizar en poder nosotros desarrollar o trabajar actividades en torno a la calidad, de tal manera de que la educación que podamos proveer sirva realmente para el desarrollo de los niños, para el desarrollo de los alumnos, de los profesionales, incluso, como ustedes ven ahí, dice, acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad, y dice que esta labor abarca el desarrollo educativo del preescolar, por eso hablábamos desde los niños muy pequeñitos, hasta incluso la educación superior e incluso más allá, como lo dice UNESCO, ¿no? Entonces, esta parte de la educación, como bien dice UNESCO, transforma vidas, ¿no? Y ocupa el centro mismo de la misión que tiene UNESCO, que es consistente con consolidar paz, erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo sostenible. Entonces, es una actividad muy importante que tiene un impacto significativo en cualquier país y el desarrollo de cualquier comunidad y por tanto de un país. Pero la norma que vamos a ver ahora es una norma de gestión de la calidad aplicada a las organizaciones como el Instituto para la Calidad, como la Universidad Católica, que brinda servicios educativos. Entonces, es importante que todos tengamos en mente qué significa gestionar la calidad, ¿verdad? Dentro de un ámbito específico o dentro de un sector. ¿Y por qué comparto estas definiciones? Porque si bien muchas veces utilizamos la palabra gestión de la calidad, utilizamos la palabra control de calidad, utilizamos la palabra aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Como está en muchas de las normativas, no nos queda claro cuál es la diferencia que existen entre cada uno de esos términos. Entonces, es importante tener en mente que la gestión de la calidad abarca todo, abarca mucho, abarca esos 4 fundamentos que están viendo ustedes ahí. Abarca desde la planificación, ¿sí? Desde cómo nosotros planificamos, determinamos objetivos, vemos qué recursos necesitamos para hacer las cosas bien y cumplir con esos objetivos. Luego viene el aseguramiento de la calidad, que muchas veces creemos que el aseguramiento es el control de calidad o creemos que el aseguramiento es la gestión de la calidad. No, el aseguramiento también es una parte adicional de esa gestión. Y es justamente esas actividades extra adicionales que nosotros hacemos para proporcionar la confianza de que vamos a hacer bien las cosas dentro de la institución educativa. Entonces, son acciones extra para brindar la confianza de que vamos a lograr y vamos a cumplir con los requerimientos de nuestra organización. Luego tenemos la más conocida o la que más utilizamos básicamente, ¿no? Que es el control de calidad. Es también parte de la gestión. Todo eso abarca la gestión de la calidad. El saber planificar, el saber realizar actividades de aseguramiento, el saber controlar la calidad. El control como tal debe estar claro que solo implica la verificación del cumplimiento. Cuando yo digo si tengo un plan y voy a verificar si existe o no el plan, ahí estoy haciendo el control. Si digo que el plan debe contener determinada estructura y voy a chequear o verificar que tenga la estructura, independientemente de que sea bueno o sea malo, estoy verificando, estoy haciendo un control. Y eso es lo que significa esta palabra. Luego tenemos la mejora, que es otro aspecto importante del cual muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos centramos en controlar, 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 y a veces planificamos un poco y controlamos un poco, y nos olvidamos que los modelos de gestión, como esta norma 21001 y todos los modelos ISO, tienen un requisito fundamental que es el de mejora, el cual implica que nosotros nos comprometemos a mejorar, nos comprometemos a medirnos, saber cómo estamos, tomar acciones y volver a medirnos para saber si esas acciones tuvieron un efecto positivo y mejoramos. Entonces, todos esos 4 términos, todo eso involucra la gestión de la calidad. Y justamente esta norma está asociada a eso. ¿Okay? Vamos ahora sí a revisar
ya teniendo este contexto, vamos a revisar lo que implica la norma ISO 21001. La norma ISO 21001 tiene un título que dice Sistemas de Gestión en Organizaciones Educativas. Fíjense, no dice Sistema de Gestión de Calidad exactamente. Sin embargo, las actividades que implica están asociadas a poder brindar un servicio educativo con calidad. ¿Por qué? Porque nos enfrenta o nos pone una serie de requisitos que son genéricos y aplicables a cualquier organización. Esta norma ustedes la pueden aplicar en un nido, la pueden aplicar en educación primaria, en educación básica, la pueden aplicar en educación superior, la pueden aplicar en posgrado, la pueden aplicar en formación continua, en cualquier actividad educativa. Entonces, tiene requisitos asociados, ¿verdad? A los que sean aplicables a cualquier organización, utiliza lo que solemos llamar, ¿no? En educación, un plan de estudios, un programa, ¿verdad? Donde en ese plan de estudios o ese programa donde se especifican las características de lo que vamos a ofrecer, donde se dice qué competencias de alguna manera se van a lograr en los estudiantes, independientemente si estamos en primaria, en secundaria, en pregrado o en posgrado, ese plan de estudios soporta el desarrollo de las competencias. Entonces, es importante que ese plan sirva realmente para desarrollar las competencias y da ese soporte a la organización al final para el desarrollo de competencias, pero a través de qué? De las actividades que nosotros hacemos relacionadas con la enseñanza, las actividades relacionadas con los aprendizajes de nuestros alumnos y actividades relacionadas con la investigación, ¿verdad? Son actividades que de alguna manera ayudan a ese desarrollo de competencias. A través de todo eso nosotros tratamos de desarrollar competencias en nuestros alumnos, ¿no? Queremos que ellos sean capaces de hacer cosas, ¿correcto? Entonces, la norma ISO 21001 tiene esa distribución o esa forma, si quieren verlo así. ¿Cuál es el contenido? Vamos a revisar el contenido, vamos a ver los principios y sobre todo vamos a ir hablando de cuáles son los desafíos que nos plantea esta norma frente a la institución, a la organización educativa como las tenemos nosotros aquí en el Perú. Entonces, esta norma, fíjense, tiene una estructura muy parecida, obviamente, a la de ISO 9001, porque parte y es la base fundamental, es la norma ISO 9001 que tiene el modelo de gestión aplicado a cualquier organización. Tiene la misma estructura y los mismos 8 capítulos. Además de esa norma que se basa en la 9001, esta 21001 incluye otros requisitos que están relacionados claramente a otros beneficiarios. Y por eso es importante, porque no solo incluye a los estudiantes, sino incluye a los otros beneficiarios del servicio educativo, que somos muchos, ¿verdad? La comunidad se beneficia con los servicios educativos. Si estamos hablando, por ejemplo, en educación básica, estamos diciendo en la formación básica, nosotros formamos a los niños, ¿verdad? O a los jóvenes de alguna forma, para que tengan las capacidades para poder desarrollarse más adelante, ya sea en una actividad técnica o ya sea en una actividad profesional. Sin embargo, les damos ciertas capacidades o ciertas competencias. Entonces, ¿quiénes se benefician de alguna forma cuando estamos hablando de la educación básica? ¿Quiénes son los otros beneficiarios de formar bien a los muchachos en la educación básica? Pues son las organizaciones de educación superior, son los padres, ¿verdad? Es la comunidad. Hay una serie de otros beneficiarios de los servicios educativos, además del estudiante que recibe directamente la educación como tal y que desarrolla las competencias. Entonces, esta norma se orienta mucho a los otros beneficiarios, no solo los estudiantes, sino aquellos que se ven beneficiados del servicio educativo. Además, algo importante, y es justamente uno de los grandes desafíos, es la parte de que incluya requisitos para necesidades especiales de educación. Eso es uno de los aspectos más importantes y el desafío más grande de poder tratar de ser una institución que sea inclusiva. Y por eso es que tiene requisitos relacionados a aquellos alumnos, independientemente del grado, nuevamente, independientemente que sea nido o que sea una persona de formación continua de posgrado, puede tener requerimientos especiales de educación. Y la norma lo que dice es que nosotros tratemos de cubrir, ¿verdad? Y tratemos de cubrir esos requisitos para necesidades especiales de educación. Luego, también tiene aspectos de responsabilidad social,
aspectos relacionados con la equidad, vamos a ver ahora los principios, requisitos relacionados con la protección y la transparencia de los datos del estudiante, ¿no? Recordemos que es importante que los datos del estudiante puedan mantenerse de forma confidencial. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Católica tenemos servicio del psicopedagógico, servicio psicológico y tenemos también servicio psiquiátrico. Entonces, imagínense lo importante que es poder guardar la confidencialidad. Tenemos un servicio médico donde vemos, digamos, todo el estado de los alumnos y hay que saber guardar la información y la confidencialidad que hay con respecto a ella. No solo eso, todas las organizaciones manejamos los datos, manejamos las notas, manejamos la información de los padres, ¿no? Manejamos las cuentas, sabemos qué cuentas tienen los padres, sabemos, ¿no? Si tienen bienes, si tienen casas, si son dueños de automóviles, etc. Hay una serie de información confidencial que manejamos como institución educativa y que es importante, perdón, que se guarde y se proteja esa información, ¿no? Entonces, la transparencia de esa información es importante. Y otro aspecto que también involucra es el tema de la conducta ética. La parte ética, que es parte de la formación. Y adicionalmente, como ustedes ven ahí en la presentación, tenemos un par de anexos importantes, ¿no? Un anexo que tiene que ver con la educación inicial, para aquellos que están en educación inicial, y tiene que ver con algunos requerimientos relacionados, por ejemplo, con la comunicación que tenemos con los niños, cómo hacemos cuando los niños se les deja, ¿no? ¿Quién los recibe y quién los entrega? Es tan importante eso, por ejemplo, en la educación inicial, ¿no? Los temas de seguridad, los temas de la infraestructura adecuada para que el niño, si se cae, no se vaya a cortar algo o no le vaya a pasar algo grave. Los materiales que sean didácticos, por ejemplo, ¿no? Actividades de ese estilo y también actividades importantes en el caso de unos niños pequeños es el tema de las enfermedades, ¿no? ¿Qué hacemos cuando un niño se enferma y cómo fácilmente se contagian los demás? O el tema de abuso infantil, por ejemplo. También está contenido en ese anexo. Y por otro lado, tenemos otro anexo que tiene consideraciones relacionadas con seguridad y salud, ¿no? Desde el punto de vista de la integridad física y psicológica de las personas, ese anexo contiene esos requisitos. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Vamos a ver luego el contenido a detalle, pero fíjense, ¿cuáles son los beneficios de que yo implemente un modelo como este? Como todos los modelos de gestión, estos 4 beneficios los van a encontrar en todos los modelos de gestión y también pues en la 21001. El tema de la estandarización. Es importante tener en cuenta que estandarizar los procesos dentro del sistema de gestión nos ayuda a que las cosas se hagan de la misma forma, por lo menos los requisitos mínimos. Siempre hablamos en educación y por eso a veces hay una resistencia grande cuando hablamos de estandarización. Viene la resistencia por parte del docente, ¿verdad? Cuando el docente se le dice, oh, vas a tener que estandarizar y cree que se le va a quitar totalmente su libertad de cátedra. Eso no es cierto. Lo que hacemos en la estandarización, primero, de procesos, es asegurarnos que los procesos se realizan de la misma forma. Tanto el proceso de selección de docente, por ejemplo, o el proceso de matrícula, o el proceso de admisión, o todos los procesos que nosotros tenemos dentro de la organización. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la instrucción como tal, mucha gente dirá, ah, pero lo que quieren es estandarizar el material, ¿no? Y yo no quiero estandarizar el material porque me quitan mi libertad de cátedra. Entonces, yo siempre digo y lo comento, y los que han sido mis alumnos saben, que no significa quitarle, estandarizar un material, no significa quitarle la libertad de cátedra al docente. Lo que significa es asegurarnos que lo mínimo necesario para desarrollar determinadas competencias esté ahí. Lo mínimo necesario. Es importante saber que los ejemplos aplicativos, los talleres que se hagan como parte de una clase específica, porque ya voy no solo al curso, voy a la clase específica, realmente sirvan para desarrollar las competencias en esa clase, o sea, que realmente la aplicación sea útil. Entonces, eso, cómo me aseguro que todos los docentes hagamos lo mismo de esa forma? Dando esa estructura, ¿verdad? Dando una estructura a la sesión de clase, dándole una estructura a todo el sílabo completo, lo cual no implica que el docente pueda tener, como yo digo, su sal y su pimienta. Muchas veces yo tengo un ejemplo aplicativo de repente ya en el material estandarizado, pero tengo con mi experiencia para contar muchos ejemplos aplicativos y poder comentarlo a los alumnos, ¿no? Y recuerden además que eso hoy en día, la interacción y los aprendizajes se generan a través de esa interacción. No vale que el docente solo explique y cuente sus experiencias. Los alumnos también pueden contar
pequeñas experiencias e interactuar. Y ahí se genera el aprendizaje. Entonces, la estandarización nos ayuda a ofrecer la misma calidad de servicio, asegurándonos que lo mínimo necesario esté allí. Ahí, luego el docente agrega sus cositas dentro de los límites que pueda tener claro, ¿no? El tema de la mejora continua, ya hemos dicho que promueve la mejora continua. En el tema de la satisfacción, como les decíamos, si ahora la satisfacción no es solo que el estudiante esté contento porque cree que aprendió bien, sino tener en cuenta qué quieren los padres, qué quieren las empresas donde van a trabajar los chicos que salen de mi instituto, qué quieren las empresas donde van a trabajar los que salen de mi institución educativa. Soy una universidad y estoy ubicada en el norte o estoy ubicada en el sur. ¿Qué tipo de empresas trabajan alrededor de mi región? Ok, los alumnos que yo estoy preparando, los estoy preparando para irse a trabajar a Lima, los estoy preparando para irse a trabajar en la región que está a sus alrededores, los estoy preparando para que sean capaces de poder ir de repente a nivel internacional. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, en función a eso, yo puedo definir quiénes son los beneficiarios de mi sistema educativo y pensar cómo satisfago esos requisitos, ¿no? Poder pensar en eso. Esos requisitos están plasmados en la 21.001. Y el otro es el tema de los resultados. Obviamente todos los modelos de gestión se basan en resultados, ¿no? En lograr resultados y en tomar decisiones basadas en hechos. Es decir, en medir y poder tener data que permita sustentar las experiencias que uno tiene, ¿no? Cuando uno tiene 20 años dictando algo, uno tiene 20 años haciendo un proceso, probablemente lo conoce al dedillo, ¿correcto? Sin embargo, la data o los datos que podamos recopilar sustentan y nos permiten tomar mejores decisiones. Otros beneficios importantes es que obviamente al hablarnos de necesidades especiales, nos permite dar un mayor acceso a la educación, ¿no? Para aquellos estudiantes que tienen esas diferentes necesidades. Y ojo, desde aquí, desde un principio lo digo, no es únicamente los que tienen discapacidad. No estamos hablando de la gente que tiene discapacidades, que tiene problemas físicos. Estamos hablando de necesidades simple y llanamente diferentes por situaciones puntuales. Por ejemplo, ahora, el problema que hemos tenido en estos 2 años de pandemia, ¿no? Los niños han tenido ciertas necesidades. Las personas mismas, nosotros hemos tenido ciertas necesidades diferentes. ¿Cómo nos hemos adaptado como docentes para poder dar acceso a eso? Eso es una situación específica por pandemia, pero supongamos que no hay el problema de la pandemia, que no tenemos este problema, que estamos inclusive en una sesión presencial y no como ahora que tenemos presenciales, virtuales, semipresenciales, híbridas y todos los demás. Olvídense, supongamos que no estamos con esa necesidad. Igual existen problemas en casa, existen, ¿verdad? Existen problemas en los trabajos y de repente un alumno puede tener ciertos problemas específicos que no son realmente una discapacidad, pero que necesitan un soporte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como institución educativa a nivel organizacional? No hablo del profesor que dice, este chico necesita y le voy a dar. Hablo de cómo organización, ¿qué hacemos? Ese es un gran desafío. No pensar de que esas iniciativas no deben ser particulares del docente ni del jefe de carrera, sino deben venir a nivel institucional. Entonces, eso también incrementa la capacidad de responder pues, a demandas distintas, porque hay distintos grupos de interés, no solo por los estudiantes que puedan tener distintas necesidades, sino otros grupos de interés, ¿no? Entonces, decíamos que si yo tomo en consideración las empresas que contratan a los alumnos que salen de mi institución educativa y qué cosa ellos necesitan, si yo les preguntara qué necesitaban, qué necesitan de los ingenieros que ahora estoy preparando o de los arquitectos que ahora estoy preparando, qué necesitan, podría yo, ¿verdad?, incrementar mi capacidad para cumplir con esa demanda. Y obviamente esos otros beneficiarios de los servicios, ¿qué nos asegura? Nos asegura lograr sostenibilidad. Hoy más que nunca necesitamos sostenibilidad, ¿no? Incluso no solo hablo de las instituciones privadas, que dependen pues de los ingresos que tengan, sino también de las instituciones públicas, porque en el caso de las instituciones públicas también hay competencia grande, se llevan a nuestros docentes buenos, se llevan a nuestros buenos alumnos y se van a otra institución educativa si es que nosotros no brindamos si no damos cumplimos o tratamos de satisfacer todos estos requisitos que permiten la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a ver ya varias de las cosas que he mencionado son los principios sobre los cuales se basa esta norma 21.001. Y esos principios son estos 11 que están aquí. Ustedes ven que hay
una diferenciación clara. Tenemos los de colores azules que están por abajo y tenemos los verdecitos que están por arriba. ¿Por qué he hecho esa diferenciación? Porque el modelo 9001 y muchos de los modelos de gestión se basan en los 7 primeros, es decir, los 7 que están en tonos azules. El liderazgo, ¿sí? Sin líderes no hacemos nada, obviamente. Si no hay un líder, por más que haya toda la voluntad del mundo, si los líderes no son los que guían el barco, la institución educativa no va a funcionar. Los líderes son los que van a manejar ese barco y los que van a decidir si se puede traer recursos, y si no hay recursos, lo van a ir y los van a buscar los recursos, ¿verdad? De tal manera que se puedan lograr los objetivos que se han planteado. Luego, el enfoque en estudiantes y otros beneficiarios, ya lo comenté. Saber qué necesitan nuestros estudiantes y saber qué necesitan los padres y saber qué necesitan nuestros docentes, saber qué necesita el Estado, por ejemplo. ¿Qué necesita la comunidad en la región donde yo vivo, donde está mi escuela, donde está mi universidad, donde está mi instituto? Eso es importante. Otro principio importante de esta norma es el enfoque en procesos. Como todos los modelos de gestión, se basa en procesos. Es decir, en poder definir cómo interaccionan esos procesos, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cómo controlo yo los procesos. De tal manera de que los procesos fluyan y no sean complejos, sino al contrario, sean más sencillos. Mucha gente cree que implementar un sistema de gestión es engrosar la burocracia con más papeles. No, esa no es la idea de ninguna de las normas, porque la forma cómo hacerlo lo define cada uno. En los requisitos de los modelos de gestión no dice qué hacer. Lo que dice es qué necesitamos y nosotros definimos cómo hacer para cumplir con eso que necesitamos, ¿verdad? Y las formas son diversas. Luego tenemos el compromiso de la gente, el compromiso de las personas. Sin compromiso, por más que hayan líderes que lideren lo que quieren, si no hay compromiso, las personas no van a hacer las cosas o van a hacer las cosas a la volada. O si les toca hacer control, no van a hacer bien el control. Entonces necesitamos que la gente esté empoderada y se sienta parte de la organización para que se comprometa. La gente no se compromete por nada. Normalmente muy pocos somos los que adoramos lo que hacemos, ¿verdad? Y hacemos las cosas porque nos sentimos bien, porque nos encanta ver cómo el alumno mejora. Como yo siempre digo, a mí me encantó que muchos de mis alumnos hoy día son docentes y probablemente cuando comenzaron yo hice lo mismo que hicieron conmigo en el año 97 cuando comencé a dictar, que la docente que me dijo, ¿quieres dictar? Yo te doy todo mi material. En esa época solo usábamos hojitas transparencias, no existía más nada, ¿no? O sea, no existían los PPTs ni nada de eso, teníamos transparencias. Me dio su fajón de transparencia y me dijo, mejóralo. Luego lo mismo con mis estudiantes. Y qué gusto, qué satisfacción de ver que luego el estudiante mejora eso y también quiere ser docente y tiene la vocación. Pero no siempre es así. En una organización educativa, muchas veces tenemos las personas que su compromiso está en la medida que se sientan útiles, que se sientan hábiles, que sientan que se les reconoce. Entonces, eso hay que forjar. La gestión de relaciones son actividades que tienen que ver como cómo nosotros nos relacionamos, por ejemplo, con el Estado. Cómo nos relacionamos con nuestros proveedores. Si nosotros somos una institución educativa que dependemos de un único proveedor de los libros o de software o de lo que fuera, hay que tener cuidado cómo gestionamos la relación con ese proveedor, porque si nos falla, estamos mal. La relación que tenemos con la SUNEDU, la relación que tenemos con el MINEDU, si estamos acreditados con CINEACE, ¿cómo nuestra relación con CINEACE? De tal manera de que esas relaciones siempre nos ayuden. Tener buenas relaciones con todas las partes interesadas que están a nuestro alrededor nos ayuda a, cuando hay problemas, poder solucionarlos de manera más rápida. Nos ayuda a conocer qué ellos necesitan de nosotros y cómo podemos nosotros satisfacer también sus necesidades. ¿Ok? Luego está el tema de la mejora, que ya lo comenté, es un requisito. Todos los modelos de gestión exigen mejorar, ¿sí? Y luego está el tema de las decisiones basadas con evidencia, ¿no? El tomar información y poder tomar decisiones con los datos, ¿no? No es tan fácil decir, sí, siempre, no sé, siempre la matrícula, no, siempre la matrícula del segundo semestre en la universidad es más baja que la alta, o al revés, o lo que quieran comentarlo de esa manera. ¿Qué ocurre? Si no tenemos datos de varios años para decir que eso es lo que ocurre, pues no podemos nosotros directamente decir, especular de alguna manera, sino lo importante es que tomemos las acciones o las decisiones en base a esos datos. Entonces, esos son los 7 que siempre están en todos los modelos. Y los 4 que voy a mencionar ahora son los que tienen que ver específicamente que ha agregado ISO 21001. ¿Cuál es ese?
Primero, la parte de la accesibilidad y equidad. Son principios y vamos a ver que en los requisitos nos hablan de esa necesidad. Hay que ser inclusivo, ser transparente y responsable. Eso nos permite a nosotros abordar mejor qué cosa, las necesidades individuales y específicas de los estudiantes. Por eso es importante. Luego está el tema de seguridad y protección de datos, que ya lo comenté, hay que mantener la confidencialidad. Está el tema de la conducta ética, es decir, cómo nosotros creamos un ambiente ético. La ética no, uno no dice yo enseño, he puesto cursos de ética en todas las carreras. Ah, ya, muy bien. No, ¿verdad? No, con un curso de ética nomás no hacemos nada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que dar el ejemplo, actuar de manera ética, los docentes, los administrativos, de tal manera de que los alumnos se creen en un ambiente ético importante, ¿no? Esa conducta ética es a través del ejemplo. No digo que no sea bueno también dar ciertos cursos de ética, no digo que no, pero no crean que solo dando cursos de ética nosotros vamos a lograr crear ese ambiente. Eso también es importante. Y el otro punto es el tema de la responsabilidad social, ¿no? El tema de la responsabilidad social es importante porque socialmente responsables nos permite ser sostenibles, ¿no? Y asegurar el éxito también en el largo plazo. Entonces, hay algunos requisitos relacionados con el tema de responsabilidad social. Hoy en día, la gran mayoría de instituciones educativas, sobre todo las de educación superior, también las de educación básica, tienen actividades con las comunidades, tienen actividades de voluntariado y actividades de ese estilo que tratan de trabajar el tema de responsabilidad social. Entonces, vamos a ver rápidamente los capítulos de esta norma, ¿no? El capítulo 4, porque todas las normas de requisitos tienen los requisitos a partir del cuarto capítulo. Los primeros capítulos son siempre de referencias o de definiciones y a partir del cuarto capítulo comienzan los requisitos. Entonces, vamos a comenzar con la parte del capítulo 4. La parte del capítulo 4 solo nos habla de la parte organizativa de la institución y nos dice o nos habla de que nosotros chequeemos nuestro contexto. Es decir, miremos cuáles son nuestras partes interesadas, por ejemplo, los padres, los alumnos, las empresas, la sociedad en general, la comunidad, la región, la municipalidad que está cerca de repente a nuestro colegio y el Estado en general, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros identifiquemos quiénes somos como institución educativa, dónde estamos y quién y cuál es nuestro contexto. Estamos dentro de una región que no tiene mucho dinero. Estamos dentro de una región que hay canon. Estamos dentro de una región donde hay muchas lluvias, hay tormentas, hay terremotos. No lo sé. Recuerden que esta norma es una norma aplicable de manera internacional. La idea es que cada institución educativa vea su contexto. Estamos en una institución que es privada, pero que es familiar. Es decir, los dueños son los que hacen todo. Hay instituciones donde son familiares, hay los dueños, pero sin embargo tienen un CEO o un director que se encarga de ver toda la parte administrativa y las decisiones se toman de cierta manera. Cada institución tiene su propio contexto, ¿verdad? Igual en las instituciones privadas tenemos como la Universidad Católica, que es una universidad que no tiene dueño, ¿no? Que está obligada a que lo que la rentabilidad que hay en la universidad está obligada a invertirla en la propia universidad. Sin embargo, hay otras privadas que tienen dueños. Entonces, la forma es mirarse o tomar una fotografía de cómo estoy yo, cómo me analizo y cuál es mi contexto. Es decir, todas las partes interesadas que están relacionadas a mí y cómo de alguna manera yo cumplo los requisitos de esas partes interesadas. Eso es el capítulo 4. Vamos al siguiente. Ok, en el capítulo 5 es el capítulo de liderazgo, ¿sí? En el capítulo 5 de liderazgo, fíjense, los tres componentes que están allí hablan de liderazgo y compromiso, hablan de las políticas y de los roles y responsabilidades. Es decir, lo que nos dice este capítulo es que definamos claramente cómo está establecido el liderazgo, quiénes son los responsables dentro de la institución educativa en pensar y en definir las estrategias, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quiénes las definen? ¿Cuáles son las políticas que tenemos? Y dentro de este capítulo, como grandes desafíos, están obviamente la parte de los requisitos adicionales para necesidades especiales de educación, que es justamente lo que ustedes ven a la mano derecha de la diapositiva. ¿Qué significa un alumno con necesidades especiales? Y esto es tal cual se ha sacado de la norma. Fíjense, dice, es aquel que podría tener necesidades educativas que no se pueden satisfacer mediante la instrucción regular.
Es decir, con la forma como estamos haciendo cómo estamos dando la sesión, cómo estamos trabajando los aprendizajes, el alumno no puede, ¿verdad? Tiene una necesidad adicional que no lo puedo satisfacer con eso. Por ejemplo, dice, excepciones conductuales. Hay alumnos que tienen problemas de conducta. Muchas veces esos problemas de conducta vienen por problemas en casa o vienen por problemas de algún tipo, de repente problemas en conducta porque el problema está en la misma, en la misma aula. Y no solo hablo de niños, estamos hablando también de adolescentes y de adultos, de nosotros mismos, porque recuerden que la norma se aplica a nivel global, desde el nido hasta formación continua. Entonces, podemos tener excepciones conductuales, podemos tener problemas o excepciones comunicacionales, ¿no? Personas que tienen alguna necesidad especial por el tema de la comunicación. No estoy hablando nuevamente con una discapacidad, o sea, no estoy hablando de una persona que es muda, ¿no? No necesariamente, también puede entrar la discapacidad, no digo que no, pero podemos tener otro tipo de problemas comunicacionales, podemos tener otras excepciones relacionadas con la parte intelectual, ¿no? También con la parte física y también con la superdotación u otra necesaria, ¿no? Yo siempre les comento que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de dictar cuando hice mi doctorado, y no sé si hay alguno de mis exalumnos aquí en la charla, pero siempre lo comento, que a mí me llamó la atención porque no existía por lo menos esa iniciativa aquí en la universidad en esa época. Estoy hablando cuando yo he dictado en mi doctorado, yo he estado haciendo el doctorado desde el año 2009, o sea, hace mucho tiempo. En la universidad que dictaba en Estados Unidos, me permitían, a los estudiantes doctorales nos permiten dictar. Y justo me pasó de que cuando yo dictaba un curso de probabilidad estadística, donde van pues de ingeniería de todas las ramas, ¿no? Entonces, cuando comienzo a dictar, me llega un correo de una unidad que ve justamente esos temas. Esta norma todavía no había salido, fíjense, estoy hablando hace mucho tiempo, que ve estos temas, y existe una unidad dentro de la universidad donde yo estudié que me mandó un correo en donde me decía, ¿no? En la clase que usted tiene, me decía cuáles eran los alumnos, qué problemas tenían, qué dificultades tenían y qué cosa yo tenía que hacer. Es decir, que tenía que darle más tiempo, por ejemplo, tenía que darle más tiempo en los exámenes, ¿no? Que tenía, y me decían así, 50% más en los exámenes, me pedían que por favor les diera horas de asesoría fuera de las horas de asesoría adicionales que salían en los días que salían en mi, ¿cómo se llama? En mi sílabo, donde decía las horas de asesoría, y me pedían una serie de requisitos que ellos mismos me daban. Y cuando, por ejemplo, era que tenían que tomar un examen que fuera el doble del tiempo, o sea, o más, porque era la necesidad que tenía esa persona, ellos mismos tomaban el examen, ¿no? Me pedían el examen a mí, ellos tomaban el examen al alumno y luego me mandaban el examen, yo lo evaluaba. Entonces, había ese tipo de actividades, pero ¿de dónde nacía? De la misma institución educativa. No era yo como docente que estaba viendo. Y, por ejemplo, me tocó dictar a una persona que era mucho mayor que yo, que estaba con una segunda carrera y tenía problemas. Entonces tenía, por ejemplo, me decían que él no podía estar sentado mucho rato y mi clase era larga, son clases de 3 horas. Entonces, a la hora él ya estaba parado y dando vueltas por atrás, ¿no? Caminando en mi clase, ¿no? Entonces yo sabía que era así. Y se ponía nervioso cada vez que rendía, aunque sea un quiz, ¿no? Comenzaba medio a temblar la persona. Entonces yo ya sabía que tenía esa necesidad, como les decía, era una persona mayor con una segunda carrera, y así lo ayudamos y terminó muy bien la clase, ¿no? Entonces, a eso voy. Pueden ser no necesariamente discapacidades, sino son cualquier necesidad distinta, ¿no? Entonces, la norma lo que dice es, no dice que nosotros cumplamos con los requisitos de todo el mundo, porque eso implica recursos, implica tener recursos. Entonces, hay que pensar, y por eso dice, contar con recursos y capacitación para apoyar el acceso en entornos de aprendizaje. Yo debo tener ciertos recursos, pero por eso hay compromisos. Yo puedo comprometerme este año a hacer algo porque tengo los recursos solo para hacer esto, y el próximo año o de aquí a 5 años voy a comprometerme a llegar o a alcanzar otros niveles distintos. Lo importante es que lo tengamos en mente y que lo apliquemos con lo mínimo posible. Hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de muchos recursos y por lo menos ahí vamos empezando. Luego dice, realizar adaptaciones. Ese es otro desafío. Adaptaciones para alumnos con esas necesidades especiales para promover pues el acceso equitativo, ¿no es cierto? A las instalaciones, la gran mayoría de nosotros ya sabemos que lo primero que se nos ocurre es, pues nos han pedido que tengamos rampas, aunque sea para que puedan pasar las sillas de ruedas a los alumnos que necesitan silla de ruedas, ¿no? Pero no se refiere únicamente a eso, no se refiere únicamente a la infraestructura de tener una rampita, sino al entorno educativo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos los audios, los libros estos que son de audio, ¿no? Que yo puedo
colocarme el audífono, cuando los que no pueden leer, pueden colocarse los audífonos y escuchar todo el libro, ¿no? Ese tipo de cositas que obviamente implican recursos, uno puede ir haciéndolo poco a poco. Por eso es un desafío cómo hacemos para poco a poco ir trabajando ese tema. Eso es en el 5. En el 6 se trata de la planificación. Y en la planificación, la norma lo que nos dice es que miramos claramente cuáles son los riesgos o las oportunidades que se dan dentro de la organización y planifiquemos claramente qué vamos a hacer. Y en planificar, simple y llanamente, como en cualquier modelo de gestión, hay que saber qué cosa, hay que saber cuáles son los objetivos que quiero lograr, en qué tiempo lo voy a hacer, quién lo va a hacer, ¿verdad? Con qué recursos. Y también lo que muchas veces nos olvidamos es poner las métricas de logros, ¿no? O sea, cuándo decimos nosotros o cómo definimos de antemano que lo que estamos planificando está bien hecho. Por eso acá habla de los objetivos educacionales y cómo planificamos todo para lograr esos objetivos. Y también hay un punto importante con respecto a los cambios. Es decir, la norma y todos los modelos de gestión nos piden que nosotros planifiquemos los cambios, que el sistema se mantenga. El sistema significa cómo funcionamos. Es decir, por ejemplo, si yo voy a generar una nueva carrera, ¿correcto? Voy a abrir una nueva carrera en mi institución de educación superior. Y yo sé que hay cursos de esa carrera, por ejemplo, otra carrera de ingeniería, ¿no? Yo hablo mucho de ingeniería porque soy ingeniero industrial. Entonces, en la ingeniería tenemos varias ingenierías y hay cursos básicos que se dictan igual. Si yo voy como institución educativa a abrir una nueva carrera, ¿verdad? Y yo ya tengo docentes que dictan en determinados cursos que son también parte de la currícula de esta carrera, tengo que pensar claramente si es que voy a necesitar más docentes o si yo puedo, si al abrir esa carrera, supongamos, yo voy a poder ampliar la cantidad de alumnos con los docentes que tengo que ya dictan esos cursos. Porque de repente, dependiendo del tipo de curso, poner más alumnos, ¿verdad? Es perjudicial. El docente no los puede manejar o peor aún, no se pueden lograr las competencias con tantos alumnos en una clase así. Entonces voy a tener que buscar nuevos docentes que dicten ese curso. A eso se refiere con planificar bien los cambios, que yo tenga que pensar cuáles son los efectos que van a tener esos cambios, ¿verdad? Voy a tener recursos para hacer el cambio y qué acciones tomo para que esos efectos sean los mínimos posibles, de tal manera de que todo funcione de la misma forma. Entonces, ¿cuáles son los desafíos relacionados con la planificación? El que nosotros claramente busquemos o identifiquemos y evaluemos los riesgos. ¿Qué significan los riesgos y qué significan las oportunidades? Muchas veces cuando hablamos de riesgos pensamos en cosas malas y mucha gente les dirá, no, pero si la definición de riesgo solo está asociada a la incertidumbre, ¿no? A una probabilidad de que algo ocurra, pero eso puede ser positivo o puede ser negativo. Correcto. Existe bibliografía donde se habla de riesgos positivos y de riesgos negativos. En la norma, a las cosas que sean probablemente riesgos negativos le vamos a denominar riesgos y luego a las cosas positivas se les llama de alguna manera oportunidades. ¿Sí? Entonces, la norma lo que dice, y todos los modelos de gestión tienen este punto importante, que nosotros planifiquemos acciones para poder abordar claramente esos riesgos y esas oportunidades. ¿Qué significa abordar? Cuando tenemos un riesgo de algo negativo que pueda ocurrir, ¿verdad? Que tomemos una acción para disminuir la probabilidad de que ocurra o para disminuir el impacto que tiene o para disminuir de alguna manera el riesgo como tal. Puede ser, el mismo riesgo puede ser menor, ¿no? Y en el caso de las oportunidades, ¿cómo abordamos las oportunidades? Tratamos de aprovechar la oportunidad al máximo. ¿Cómo gestionamos esos riesgos? Es desafiante porque a veces, dependiendo en el contexto que nosotros vimos en el capítulo anterior, dependiendo de dónde estamos, tenemos más o menos riesgos. Dependiendo de con qué recursos contamos, tenemos más o menos riesgos, ¿no? Entonces, es importante que se puedan realizar los cambios necesarios, siempre pensando en las consecuencias, en los recursos, en, por ejemplo, si voy a tener proveedores o no para lograr. A veces nosotros en las instituciones educativas no pensamos en todo eso, ¿no? Y ocurre cosas como, por ejemplo, dicen en una institución, y probablemente nos haya pasado igual en la Universidad Católica, cuando yo era estudiante, sino muchos años atrás, donde recibíamos donaciones, ¿no? Hay varios laboratorios en la PUC que se armaron con donaciones, y supongo que pasa lo mismo en varias instituciones educativas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una institución educativa pública recibe una donación de un, ¿no? de un aparato para hacer investigación, de un equipos, ¿no? Para un laboratorio, para armar un laboratorio de última categoría, muy bien,
pero no nos damos cuenta de que el mantenimiento de ese equipo es muy costoso y nosotros no tenemos presupuesto para darle mantenimiento. ¿Qué ocurre? Ha pasado en instituciones educativas que se queda el equipo ahí sentado. O simple y llanamente recibimos los equipos, pero nadie sabe utilizarlos. Y no hay presupuesto para capacitar a la gente para que aprenda a utilizarlos. Ha habido instituciones, no digo cuáles, pero donde ha habido equipo que está ahí con su plástico encima, guardado, y no se utiliza. ¿Por qué? Por una mala planificación. Yo entiendo que hay cosas que ocurren de un momento a otro e imprevistos, pero igual la norma dice, si yo quiero hacer un cambio, planifico. Ahora, si tengo un imprevisto, igual tengo que tomar una acción para que el impacto que tiene ese imprevisto sea el mínimo posible. Eso es mantener la integridad del sistema de gestión. A eso se refieren todos los modelos de gestión cuando ustedes lean ese término, ¿no? Mantener la integridad del sistema de gestión. ¿Qué más? El tema del soporte. En el capítulo 7 se habla del soporte, es decir, ¿qué recursos tiene la institución educativa para hacer las cosas bien? ¿Qué recurso tiene para gestionar sus aprendizajes? ¿Cómo definen las competencias que necesitan sus docentes? ¿Cómo definen las competencias que quieren lograr en sus alumnos? ¿Cómo definen, cómo hacen que su personal tome conciencia de la importancia de su labor? Y tanto el personal administrativo como el docente. Siempre muchas veces en la institución educativa nos vamos muy, yo soy docente, los docentes, hay que capacitar a nuestros docentes. Y nos olvidamos que los procesos administrativos de soporte son muy importantes para que el proceso que tiene el docente se haga de manera adecuada. Nada ganamos con que los docentes corrijan oportunamente cuando de pronto el proceso en la institución educativa es que un administrativo cuelgue esas notas, ¿no? Y las notas no se cuelgan oportunamente. O nada ganamos con que el alumno termine el ciclo académico o termine la carrera y no pueda graduarse porque administrativamente allene trabas y sus notas no las pasaron a tiempo, no se registró el documento y por eso el cartón ni sale. Entonces, hay una serie de soporte administrativo que viene de la mano de la educación. La educación con calidad no es solo hacer no solo es un curso bueno, no solo es un curso bien pensado, no solo es un curso donde la sesión de clase esté claramente establecida. ¿Qué hacemos al inicio? ¿Qué hacemos luego? ¿Y qué hacemos al final? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo evaluamos? Y todo en función a competencias, que eso es algo muy importante. Esta norma exige que toda la actividad, y se habla de objetivos educacionales, se dé en términos de competencia. Luego, la comunicación. Yo soy auditora, he auditado durante muchos años y me han auditado también durante muchos años. Y reconozco que uno de los principales problemas que hay es la comunicación en muchas instituciones. Muchas cosas se hacen bien, pero no se replican porque no se comunican. Muchas cosas no se comunican a tiempo, entonces no se logran los objetivos. Pocas son las instituciones que tienen un buen plan de comunicaciones o una buena estructura. Es importante saber quién comunica, qué comunica, cómo lo comunica, cuándo lo comunica, en qué medio lo comunica. No es lo mismo si yo me voy a dirigir al alumno o me voy a dirigir al padre. Voy a decirle lo mismo, sí, pero en palabras diferentes. Y eso es importante. A veces nos damos cuenta de eso, a veces no nos damos. Eso está planteado en esta norma, que los procesos de comunicación sean claros. ¿Qué cosa debemos comunicar a los alumnos? El alumno debe saber, por ejemplo, de antemano cómo se le va a evaluar, qué información hay o qué contenidos tienen sus cursos, ¿verdad? ¿Cómo son las formas para quejarse? ¿Cómo son las formas cuando no está de acuerdo con algo? Toda esa información tiene que estar clara y no solo para el alumno, tiene que estar clara para el alumno, tiene que estar clara para el padre, tiene que estar clara para el docente, tiene que estar clara para el proveedor y todo lo demás. Y luego hay una parte de información documentada que todos los modelos de gestión piden, que hay un soporte documentario para evidenciar lo que estamos haciendo y para asegurar que los procesos se hagan de manera estandarizada. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se dan aquí? Fíjense, el soporte es importante, pero acá el desafío es cómo logramos tener recursos para involucrar a un montón de entes. Miren, hay que involucrar y aumentar, por eso está subrayado ahí, fíjense, hay que tratar de aumentar el involucramiento y la satisfacción de quién? Del estudiante con actividades que mejoren sus aprendizajes. Va por ahí una parte. El otro aspecto, que son tres, el involucramiento y la satisfacción del personal, es decir, mi personal docente y mi personal administrativo, con actividades que también mejoren su competencia y así de esa manera
los aprendizajes que estamos generando. Y por último, no solo nos pide eso, sino dice que tratemos de buscar nuestros recursos para aumentar, ¿qué cosa? La satisfacción de los otros beneficiarios, es decir, de todos aquellos que se ven impactados por el servicio educativo que nosotros damos, ¿sí? Incluye todavía más aún, habla que contribuya con los beneficios sociales del aprendizaje. Es decir, a la hora de que nosotros pensamos en el Estado, pensamos en la comunidad, pensamos en los padres, pensamos en las instituciones donde van a ir nuestros alumnos, de alguna forma estamos tratando de mejorar, ¿verdad? O de tomar en cuenta esos beneficios sociales que dan el aprendizaje que nosotros damos como institución educativa. Y por último, habla de asegurarnos, otro desafío importante es cómo nos aseguramos la competencia de la gente que trabaja en la institución educativa. Esa competencia obviamente tiene que estar en base a la educación, a la formación o a la experiencia. Además deben haber claras metodologías de cómo evaluar el desempeño de las personas. Muchas veces solo evaluamos al docente, ¿no? La encuesta docente, listo. No, también hay que evaluar el desempeño del personal administrativo, ¿sí? Y tomar las acciones necesarias, ¿verdad? Cuando hacemos la evaluación de competencias y esas competencias no están, ¿verdad? Entonces, ahí probablemente nuestro proceso de selección no fue bueno y nosotros tenemos que desarrollar esas competencias. ¿Ok? Y por último, no por último, estamos todavía en el capítulo 7. El capítulo 8, más bien, el capítulo 8 es el capítulo que engloba toda la operación completa de la institución. Cuando hablamos de operación, esta norma le mantiene al estilo producción, sin embargo, hablamos de cómo manejamos la institución educativa. Entonces, va desde la planificación y el control, toca el tema del diseño, cómo hacemos los diseños, de tal manera de que realmente ese programa, ese curso, ese sílabo sirva para lograr las competencias específicas y genéricas que se han planteado allí. Luego, cómo controlamos el servicio educativo, cómo liberamos, esa palabra liberación significa cómo nos aseguramos que luego que nosotros tenemos un diseño, ¿quién da el ya? ¿Quién dice, ok, ahora sí vamos a ofrecer esta nueva carrera, ¿no? Ahora sí vamos a incluir esto en la currícula, ahora sí vamos a hacer estas actividades. Esa liberación de lo que le llama la norma productos y servicios educativos tiene que estar claramente establecida bajo una autoridad y controlar todo aquello que sea no conforme. La norma habla de servicios, resultados educativos no conformes. ¿Qué hacemos cuando no logramos las competencias de los alumnos en un curso y luego en el curso siguiente sabemos que se los van a revolcar? ¿Qué hacemos? Un taller de nivelación, hacemos algo. O agregamos en el siguiente curso una nivelación especial, hacemos algo. A eso se refiere. Pero no solo eso, porque controlar los resultados educativos no conformes no es solo controlar de que el resultado educativo no es únicamente que no se logró el aprendizaje, eso es lo más grave, ¿no? No logramos las competencias deseadas en un curso en la gran mayoría de los alumnos, sino podrían haber cosas tan sencillas como la emisión de un certificado y me dan un certificado errado. No me sirve. Eso también es un servicio educativo no conforme, porque no cumple con los requerimientos, ¿verdad?, del certificado. Ahora, nuevamente, en esta parte operativa, grandes desafíos nuevamente están asociados a los requisitos adicionales porque habla en cada uno de los puntos sobre las necesidades especiales de educación. Y por ahí menciona actividades como, por ejemplo, mostrar flexibilidad, hacer instrucción adaptativa o contenidos acelerados, ajustes o modificaciones al currículo. Miren, hasta eso podríamos hacer. Para ciertas cosas, ciertos ajustes. De repente, la forma de evaluación en el currículo está establecida de una manera, pero para ciertas personas podríamos cambiar la forma de evaluación. Y el reconocimiento, obviamente, de aprendizajes o experiencias previas que todos hacemos, ¿no? Eso siempre lo exige, de que podamos reconocer o convalidar cursos a nuestros alumnos, ya sea que vengan de una escuela o que vengan de alguna institución específica, ¿no? Y contar con actividades que nos permitan controlar, verificar y, sobre todo, validar los diseños. Ese es un punto importante, que son términos en la gestión que a veces nos olvidamos. Una cosa es verificar el diseño y otra cosa es validarlo, ¿sí? Verificar solo significa chequear si cumple o no con los requisitos iniciales que yo dije. Debe tener tal estructura, la tiene. Debe contar con tantas horas, la tiene. Debe contar con cursos asociados a gestión ambiental o que tengan que ver con responsabilidad social o cursos de ética. Los tiene. Eso es hacer una verificación, nada más, un checklist donde sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Pero validar el diseño, la validación significa hacer una verificación en función al uso que le vamos a dar. ¿Realmente sirve para desarrollar esas competencias?
¿cómo hacemos la validación? En educación, la validación real solo se da una vez que se da el proceso educativo. Y por eso es que una carrera se valida formalmente, completamente, una vez que tenemos nuestra primera promoción. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no haga procesos de validación intermedios o previos. Claro que sí. Muchas veces nosotros decimos, hacemos la validación con juicio de expertos. Sí, pues hacemos con juicio de expertos, pero eso es una pseudo validación con la experiencia que tienen estas personas de poder decir que esa currícula realmente va a servir para desarrollar esas competencias. Pero la validación real la vamos a tener al final. ¿Sí? Entonces, eso es el capítulo de operación. Luego tenemos, son dos capítulos más, muy pequeños, el capítulo de evaluación de desempeño, es decir, todo proceso de gestión involucra o debería involucrar una evaluación. Y para eso la norma nos pone tres aspectos importantes. Nos pone cómo monitoreamos, medimos, analizamos y evaluamos nuestros procesos, es decir, qué seguimiento le hacemos a los procesos, qué seguimiento le hacemos a la matrícula, qué seguimiento le hacemos a enseñanza-aprendizaje, qué seguimiento le hacemos a la selección de personal o a la gestión docente, o como ustedes le llamen. En esta norma no me dicen cómo le llamo los procesos, cada uno le llama como quiere, ¿correcto? ¿Cómo hacemos el seguimiento y el monitoreo de esos procesos para que funcione y logremos los objetivos educacionales que nos hemos plasmado? Luego tiene los otros dos mecanismos clásicos que están incluidos en todos los modelos de gestión. Auditorías internas, que son evaluaciones, y revisiones por la dirección, que también son evaluaciones donde la norma claramente nos da una gama de cosas que nuestra dirección debe revisar y no nos dice específicamente cómo, sino nos dice qué debe revisar y que luego de esa revisión debe tomar acciones. Eso es lo que nos pide. Y en esa revisión incluye que analicemos la satisfacción de los alumnos, que analicemos cómo están nuestros procesos, que analicemos las quejas de los alumnos, las acciones correctivas, que analicemos una serie de cosas y que la analicemos ¿con quién? Con los directivos. Por eso se llama revisión por la dirección. Desafíos en esta parte es muy importante para poder lograr una buena revisión por la dirección es contar con los líderes y que participen en esas revisiones por la dirección. Entonces, acá es importante, o como un buen desafío, es que el monitoreo que tengamos incluya que muchas veces es la satisfacción del estudiante y a veces solo le preguntamos al estudiante por el profesor, nuevamente, y nos olvidamos qué opina del curso, nos olvidamos qué opina del ambiente. De repente estaba con frío porque es un ambiente, estamos en una zona y los de uno están que se ponen de frío o se ponen de calor. Ese tipo de cosas también son parte de la educación. Porque está con mucho calor, yo estoy con mi, ¿no? Estoy así y estoy pensando en el calor y no estoy atendiendo la clase, o si estoy con mucho frío, igual. Entonces, ese tipo de cosas también debemos averiguar. Y no solo en los estudiantes. ¿Qué opinan nuestros docentes? ¿Qué opina el personal? ¿Qué opina el Estado? ¿Qué opinan las empresas donde mandamos a nuestros chicos si somos educación superior, ¿no? Y además, todo ese monitoreo, es decir, toda esa data o esos datos que se recopilan, hay que utilizarlos para evaluar si estamos haciendo bien las cosas, si los alumnos y todas esas partes interesadas están contentas con nuestro trabajo, si el sistema funciona bien y es eficaz, ¿verdad? Además, el desempeño de nuestros proveedores también se evalúa de esa manera con la data, que también nos cumplen los que nos dan los libros, que también nos cumplen los que nos dan los software, que también nos cumplen los que nos hacen mantenimiento a nuestros laboratorios de investigación, o que también nos cumple el servicio que estamos nosotros tercerizando de seguridad, de limpieza, etc., o lo que fuera, ¿correcto? Y en todo caso, toda esa data nos debe ayudar también a ver qué necesidades de mejora hay para nuestro sistema educativo. Y este sí es el último punto. El último punto está asociado a la mejora. Como yo ya les dije, todas las normas piden que se mejore. Y por eso hay dos partes, ¿no? La mejora continua y cómo tomamos acciones correctivas identificando las no conformidades. En este caso, los desafíos están en todas las instituciones, ¿no? Todos los días corregimos, muy pocas veces tomamos buenas acciones correctivas. Corregir significa eliminar el problema, ¿no? Faltó la firma al informe, le ponemos la firma. Oye, no se hizo mantenimiento al equipo. Ah, manda a hacer mantenimiento. ¿Eso qué es? Corregir. Todos los días corregimos, pocas veces tomamos acciones correctivas. Las normas y todos los modelos, piden que tomemos acciones correctivas también, que significa identificar ¿qué? La causa. ¿Por qué ocurrió ese problema? ¿Por qué no mandaron a hacer el mantenimiento al equipo de laboratorio X? Ah, porque no hay un responsable. Ah, porque el responsable está enfermo, ¿no? Y no hay quien lo supla.
O el responsable está enfermo, lo está supliendo fulano, pero tiene una carga enorme, entonces ni sabe que tiene que mandar a hacer mantenimiento. Averiguar cuál es la causa y tomar la acción correctiva significa la acción para eliminar la causa. Si no es responsable, y esa es la causa, porque como no es responsable no se hizo, entonces mi causa raíz o la causa principal de alguna manera, yo voy a tomar una acción. No es responsable, ahora sí voy a poner un responsable y nunca más por responsabilidad debería ocurrir que no se haga el mantenimiento. Entonces, la norma que pide que registremos todo eso, que analicemos muy bien y que si haya que tomar acciones correctivas para eliminar causas de no conformidades, las hagamos. Básicamente, eso es lo que estos modelos de gestión nos piden, ¿sí? Y con eso nosotros cerramos los capítulos de la norma. Esta norma la revisamos al detalle en la diplomatura que ofrecemos en el instituto. Nosotros ofrecemos una diplomatura de ISO 21001. Como yo les dije, yo soy docente de esa diplomatura, soy docente del programa que tenemos de calidad educativa también y acreditación, que mezcla varias cosas, que está asociada a temas de cómo logramos integrar de alguna manera el modelo de gestión. Sin embargo, en esta diplomatura vemos a detalle, ¿no? Y los talleres que trabajamos en este curso, porque yo dicto el curso de 21001, están asociados a que ustedes aprendan a interpretar los requisitos. Tienen otros cursos donde van a aprender cómo implementarlo, ¿no? Sin embargo, desde la interpretación, cuando trabajamos los talleres de cada uno a lo largo de toda esta norma, lo que se hace es tratar de que ustedes comprendan bien el requisito para que sean capaces de implementarlo, porque hay varias formas de implementarlo. En el curso de implementación, ustedes van a ver formas diversas de implementarlo y ustedes, dentro de su contexto, dentro de sus capacidades, dentro de sus recursos, dentro de su entorno, tomarán la mejor decisión. En ninguno de estos modelos nos dicen qué hacer. El único momento donde son prescriptivos es cuando nos dicen la institución educativa deberá tener un procedimiento para, pero solo nos dicen eso, no nos dicen cómo generar ese procedimiento. Es decir, qué cosas hacer para lograr ese procedimiento, no nos lo dicen. Entonces, cada uno tiene que trabajar de alguna manera eso, ¿no? Y con eso cerramos el tema de la 21001. Yo sé que es rápido, he tratado de cubrirlo lo más rápido posible. Hay unas conclusiones que, para cerrar ya, que es importante que ustedes tengan en mente, ¿no? Fíjense, gestionar la calidad en una organización educativa implica grandes desafíos. De verdad que sí, sin necesidad de pensar en esta norma. Simple y llanamente, de ser una institución educativa, ya tenemos grandes desafíos. ¿Por qué? Porque necesitamos integrar requisitos de todas partes. Requisitos de los estudiantes, requisitos de los otros beneficiarios, requisitos del Estado. Tenemos que cumplir con lo que nos dice SUNEDU. Si estamos acreditados con CINEACE, tenemos que cumplir con lo que nos dice CINEACE. Si tenemos otros organismos de acreditación como SINDA y CACIT, etc., tenemos que cumplir con los organismos que de alguna manera reconocen nuestra competencia para desarrollar competencias. Eso es lo que nos da una acreditación. Es un reconocimiento. Entonces, esos desafíos están asociados a cómo integramos tantos requisitos y tantas necesidades diferentes, ¿no? De tal manera que demos esa oportunidad a estudiantes que también tienen sus propias necesidades diferentes, ¿no? Y así logramos pues una educación inclusiva, logramos tener un mayor impacto en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de la sociedad en general, de nuestra comunidad en primer punto, pero en general, eso tiene un impacto mayor, ¿no? En nuestra sociedad. Y por último, otra conclusión importante sobre lo que hemos hablado el día de hoy es que la calidad educativa, cuando hablamos de calidad educativa, requiere una adecuada gestión. Muchas veces pensamos con que poner un área de calidad educativa ya es suficiente. No, requiere una adecuada gestión. Y para que la gestión sea adecuada, se deben incorporar varios principios que están asociados a los que hemos revisado. Yo siempre les digo, si ustedes no quieren implementar un modelo como 21001, pásense en los principios para mejorar la calidad educativa de su institución, ¿sí? En esos principios en los cuales se basan muchos, ya vimos que la 9001 y muchas normas ISO de gestión se basan en los 7 primeros principios. Los 11 que les mostré, es decir, más los 4 otros que tiene la ISO 21001, son importantes. Entonces, ustedes pueden armar y mejorar su calidad educativa basándose en esos principios y pensando, ¿qué hago yo para mejorar este aspecto? ¿Qué hago yo para mejorar la parte ética? ¿Qué hago yo para mejorar la parte de responsabilidad social, etc.? Bueno, creo que me he pasado un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias.